Bienvenidos. En este video te voy a compartir dos cosas súper importantes del mundo del trading de las criptomonedas. La primera, te voy a compartir una estrategia denominada estrategia de cierre de expansión de volatilidad que me da muy buenos resultados en mis operaciones y es totalmente gratuita. Y la segunda, te voy a enseñar a configurar la nueva opción que trae el bot de señales de 3 comas para configurar esa estrategia, pero podrás hacerlo con cualquier estrategia que tú desees. Vamos entonces a la acción. Acá nos encontramos en la plataforma de TradingView. Te recuerdo que acá te dejo el link de suscripción a TradingView con el cual puedes ganar hasta $30. ¿En qué par estamos? Estamos primero que todo en futuros, ¿vale? Y estamos en el par de Ethereum contra Tether, contra USDT. En OKX nos encontramos. Perfecto, vamos entonces aquí a configurarlo a 2 horas. Ya lo tenemos en 2 horas, que es la temporalidad en la que yo más trabajo esta estrategia, específicamente con este par, con Ethereum contra USDT. Entonces ya lo tenemos seleccionado, simplemente confirmamos temporalidad de 2 horas. Vamos entonces a sacar la estrategia. ¿De dónde la sacamos? Nos dirigimos acá a la opción de indicadores, bajamos hasta la opción que dice técnicos y justo acá en la parte intermedia superior dice estrategias. Le das clic ahí y vas a ir hasta el final y vas a escoger esta última. Mira que dice, lleva por nombre estrategia de cierre de expansión de volatilidad. Le damos clic, se sitúa sobre el panel del precio del activo, lo cerramos y te voy a explicar a leer específicamente en qué consiste esta estrategia. Nos paramos acá otra vez en indicadores, vamos hasta el final y le damos justo en este signo de interrogación para que nos dé la información de esta estrategia. Mira lo que dice. Definición. La estrategia de expansión de volatilidad crea un canal basado en la media del rango verdadero de las últimas X barras, multiplicada por un factor. Tanto la longitud de la media como el factor pueden modificarse en los ajustes del indicador, como cualquier estrategia, por supuesto. El canal se crea sumando y restando el valor resultante del cierre. Si el precio de la barra, ojo a esto, si el precio de la barra actual es superior a la banda superior de la barra anterior, se crea una orden larga, o sea, en long, en compra. Si el precio de la barra actual es inferior a la banda inferior de la barra anterior, se abre una orden corta, o sea, una venta. En resumen, la estrategia de expansión de volatilidad es una forma más sofisticada de examinar un activo en busca de una ruptura, un desplome o un repunte repentino de la acción del precio. La estrategia examina el rango real de un símbolo, crea un canal utilizando ese rango y a continuación entra en largo o en corto en función de cómo se mueve el precio una vez creado ese rango. Finalmente, si el precio de la barra actual es superior a la banda superior de la barra anterior, se crea una orden larga, justo lo que leímos anteriormente. ¿Listo? Y lo contrario, pues una orden corta. Perfecto. Ya con esta definición, entonces vas a poder ver acá en el chart del precio, en el panel, cómo se generan entonces las alertas, las señales para ir en largo o ir en corto, como puedes ver acá. Vamos entonces a hacer un ejemplo para cuando nos envía una señal para ir en largo, ¿ok? Vamos a ejecutar entonces el precio. Vamos a ver cómo se va desarrollando y cuando se ejecute entonces, cuando entre la señal de largo, vamos a colocar nuestra entrada, ¿listo? Y vamos a ver cómo funciona la estrategia, ¿ok? Ahí está corriendo. Vamos a esperar la señal. Mira, ahí ya llegó la señal, ¿listo? Entonces, esta señal en color azul, esta flecha nos indica que se viene una opción en largo cumpliéndose las características que te acabo de describir. Vamos entonces a sacar acá una posición en largo. La ubicamos acá. Voy a entrar justo en la vela siguiente a la señal. Vamos a llevar la señal hasta aproximadamente por acá, 2680 más o menos. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a siempre con una relación 2 a 1. Recuerda eso. El stop loss vamos a ubicarlo en una relación 2 a 1 siempre, ¿ok? Vamos a bajarlo más hasta una relación 2 a 1. Aproximadamente por acá. Listo. Y vamos a ejecutarlo para que veamos entonces cómo se desarrolla la operación.
Ahí ya empieza a correr. Perfecto. Sigue corriendo. Lanza otras señales en short. Mira que ahí también ese pedazo, esas barras vienen en short. Ahí se cumple ese short de esa parte. Pero nosotros vamos con la anterior que es el long. ¿Ok? Sigue desarrollándose. Lanza otra señal en long, en largo. Va para arriba. Y vamos a ver entonces cómo toma el take profit que hemos ubicado en aproximadamente 2.681 del precio. Listo. Mira, ahí va para arriba. Se sigue desarrollando el trade. Ahí ya en esa vela ya lo alcanzó, mira. ¿Ok? Ya hizo el take profit. ¿Vale? Se sigue desarrollando, sigue el proceso. Y bueno, ya hizo el take profit, que es lo importante. Ahí volvió a tocar el take profit. Perfecto. Y así entonces, como puedes observar, funciona la estrategia. Como te digo, yo la utilizo muchísimo porque es muy interesante y el desempeño me gusta mucho. Bueno, entonces ahora tú dirás, bueno, si es una estrategia, ¿yo puedo hacerle backtesting? Pues claro que sí le podemos hacer backtesting. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, te paras acá en este panel inferior y vas a alargar el panel hasta arriba. ¿Listo? Vale. Y fíjate entonces, actualmente la estrategia tiene apenas un beneficio de 0,54%. La idea es que la vamos a mejorar. ¿Cómo la mejoramos? Entonces para eso nos paramos acá en la configuración, en esta ruedita, le damos clic, ok. Generalmente aparece siempre acá, ¿cierto? En entrada de datos. Yo la dejo tal cual como se descarga, no le configuro, no le cambio la configuración. Luego voy a propiedades, ¿cierto? Y acá coloco el valor que yo invertiría realmente. Yo invertiría $1.000. Tú lo puedes hacer con menos, con 100, con 500, con 200, con lo que quieras. Por ejemplo, lo va a hacer con un capital inicial de $1.000 y ahora vamos a utilizar este mismo capital en la operación con 3 comas. Bueno, donde dice aquí tamaño de la orden, entonces yo me voy a parar acá y voy a escoger la siguiente opción. Esta opción que dice porcentaje de patrimonio neto. Entonces yo escojo esa porción. ¿Por qué escojo esa porción? Porque yo voy a suponer que voy a invertir en cada operación el 100% de mi capital, o sea, los $1.000 por cada operación. ¿Para qué? Pues para hacer el interés compuesto. ¿Listo? Y acá entonces voy a seleccionar que me invierta el 100% por operación, para lo que te acabo de mencionar. Y le damos aceptar. Le damos aceptar. Esperamos que actualice. Y mira el cambio que hizo tan impresionante en el rendimiento. Subió un beneficio neto, subió a 467,15%, que equivale a $4.671,5. Tiene un porcentaje de rentabilidad de 37,52% y las máximas pérdidas que se pueden tener son de 58,38%. ¿Ok? 58,38% de pérdidas máximas, pero miren la rentabilidad del beneficio neto. 467,15%. Y acá en propiedades, pues te vas a situar y vas a poder observar rango de fechas del backtesting, que es muy completo. Mira, desde el 31 de diciembre del año 2020 hasta el 17 de enero del año 2024, o sea, hasta hoy, 17 de enero. Perfecto, listo. Entonces, ya viste cómo funciona la estrategia. Para mí es muy útil. Esta estrategia la utilizo muy seguido en mis operaciones. Perfecto, vamos a bajar esto por acá y entonces ahora te voy a enseñar a configurarla en la nueva opción de 3 comas. Para eso me vuelvo por acá a la plataforma de 3 comas. ¿Ok? Te recuerdo que también ahí te voy a dejar el link para que te suscribas en 3 comas, abras una cuenta y según la época del año, pues vas a poder acceder hasta un 50% de descuento en la suscripción anual. Perfecto, ¿qué vamos a hacer acá? En la parte izquierda, mira que debajo de la pestaña del menú Trading dice Signal Bot, bot de señales. Vamos a dar clic acá y nos redirige a esta parte de la plataforma. Yo en diciembre hice un video presentando la primera opción, que era indicadores personalizados de TradingView, y ahí puedes ver, te dejo acá el video para que lo puedas ver y recapitular. Pero ya se activó la nueva opción del bot de señales en 3 comas, que se llama estrategia de TradingView, esa que te estoy señalando acá con el mouse. ¿En qué consiste? Pues consiste en que tú vas a poder personalizar cualquier estrategia desde TradingView para hacer trading automáticamente en 3 comas. Eso es lo importante. Entonces vamos a hacerlo primero, es darle clic acá donde dice TradingView Strategy, le doy clic. Súper importante, seguir los pasos. Paso 1, tenemos que copiar el webhook de 3 comas, que es la dirección a la cual TradingView nos va a enviar
las alertas cuando se genere desde nuestra estrategia. Entonces le damos clic acá, le decimos copiar, perfecto, nos devolvemos a TradingView y vamos a ir acá a los tres puntitos de la estrategia de cierre de expansión de volatilidad, le damos clic a los tres puntitos y le decimos añadir alerta. Le decimos añadir alerta, vamos a notificaciones y justo acá tenemos que pegar nuestro link. Le damos entonces pegar, listo, y ya quedó pegado. Me devuelvo aquí a opciones de configuración, lo dejo ahí y vuelvo a la plataforma de tres comas y le digo que ya lo he pegado. Acá en este botón ya he pegado la dirección en tres comas del webhook en TradingView. Le doy aquí esa opción, le doy siguiente o proceder y me envía al segundo paso. En el segundo paso tenemos que escoger el exchange. Acá está, yo ya lo tengo, estoy conectado con OKX en futuros. Listo, ya lo tengo conectado. Y acá en par voy a situar y voy a escoger el par que voy a trabajar. Yo no voy a trabajar Bitcoin, entonces sino Ethereum. Entonces coloco Ethereum y quito Bitcoin. ¿Listo? Ethereum USDT, que es con el cual te acabo de mostrar el backtesting. Le doy aquí Done, o sea, hecho. ¿Listo? Ahora voy a escoger aquí a editar la parte del apalancamiento. Súper importante. Le damos clic en la edición y lo voy a hacer en este caso sin apalancamiento. Le doy aquí y le coloco 1. Y súper importante, en la parte superior está en cruzado, ¿ok? Cruzado es que va a tomar todo el capital que tengas allá en tu cartera de futuros. Yo no quiero eso, quiero que solamente tome la porción que voy a utilizar para esta operación. Entonces lo selecciono en aislado. Le doy aislado, 1X y le doy confirmar. Si vas a utilizar menos de $500, te recomiendo que utilices apalancamiento entre 5 y 10X. Bueno, finalmente vamos a colocar acá el capital inicial. Como te mostré en la simulación, yo lo voy a hacer con $1000. Entonces coloco $1000, ¿vale? Acá colocas el nombre que quieras, OKX Futures Signal Bot, yo lo dejo así. También tenemos la opción de configurar manualmente todas las señales. Te envía una alerta a tu celular o a tu correo para que apruebes la señal. Yo, como te dije en el video anterior, no lo recomiendo, o al menos yo no lo hago, porque si estoy durmiendo y sale una opción, pues voy a perderme esa operación, ¿ok? Entonces no lo hago. Y le damos en siguiente, next. Le damos acá. Y en esta parte lo que tenemos que hacer es copiar todo este código. Acá está el botón de copiar, le damos clic, ya quedó copiado, nos devolvemos a TradingView y en esta parte inferior voy a borrar todo esto. Voy a borrar esto, lo eliminamos, le damos clic derecho y le damos pegar. Y acabamos de pegar el código de nuestro bot de tres comas. No hay que cambiarle nada. Perfecto. Y acá finalmente vas a colocar el nombre de la estrategia. Por ejemplo, pues yo voy a colocarle alerta Ethereum expansión de volatilidad y 2 horas, que es la temporalidad en que lo tengo configurado. Vale, finalmente acá en vencimiento, pues tú eliges la fecha hasta la cual quieres que corra este bot, ¿sí? Y le das establecer y le das crear. Una vez que le des crear acá, debe aparecer acá entonces en las alertas. Mírala acá, ya se creó, ¿vale? Tengo que actualizar aquí mis alertas anteriores. Listo. Y te devuelves entonces a tres comas. Y en tres comas, en esta parte inferior, le dices crear. Le decimos crear. Perfecto. Y éxito, mira, ya hemos creado nuestro bot. Démosle aquí hecho o aceptar. Y entonces acá aparece el exchange, ¿cierto? OKX, el apalancamiento, la operación creada, el capital inicial que son $1000. Y acá te va a decir, a medida que se ejecuten las operaciones, te va a mostrar el historial del take profit, los trades, las señales, si está en trading, el status, en este caso está esperando, ¿listo? Y te va a mostrar todas las operaciones que vaya a realizar acá el bot de forma automática con la estrategia de cierre de expansión de volatilidad. Recuerda que es totalmente gratuita en TradingView. Pues bueno, amigos, entonces espero que les haya gustado esta información. Recuerden que deben hacer su propia investigación porque el trading de criptomonedas es el más peligroso y riesgoso que existen, y no invertir el capital que no estés dispuesto a perder. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en otro video. Hasta pronto.